Saludos compañeros, espero que se encuentren bien. Soy el doctor Juan Carlos Mitzi, soy ginecobstetra y subespecialista en medicina materno-fetal y el día de hoy les hablaré acerca de los defectos de la pared abdominal. Si bien es un tema amplio que se divide en dos partes, el cual es la evaluación de la pared propiamente y la evaluación de las estructuras intraabdominales, el día de hoy nos enfocaremos únicamente a la evaluación de la pared como tal. Los objetivos de esta plática es reconocer las diferencias entre la apariencia normal y las alteraciones ecográficas más comunes de la evaluación del abdomen fetal y conocer cuáles son y cómo obtener los tres planos ecográficos para una evaluación correcta. Por esta razón, a manera de un recordatorio rápido, tenemos los cortes axiales, los cortes sagitales y los cortes coronales que nos van a permitir obtener vistas del cuerpo superior e inferior, lateral derecho e izquierda y anterior y posterior respectivamente. De los defectos de pared abdominal, vamos a ver que estos tienen diferentes implicaciones y esto va a depender principalmente del tipo de defecto, la etiología que tiene, la asociación con alteraciones estructurales o procesos cromosómicos y las alteraciones del crecimiento que derivan de estos procesos. Si bien los dos defectos más comunes que podemos encontrar es el onfalocele y la gastrosquisis, algunos otros como la pentalogía de Cantrell, problemas por bandas amnióticas, estrofias vesicales, hernias o el complejo body stall también son incluidos en este apartado. Su prevalencia de manera general va a ser de 1 en 4.000 a 10.000 recién nacidos vivos, sin embargo en la vida fetal es aún más elevada debido a que durante el embarazo existen pérdidas que no son contabilizadas dentro de esta estadística. Considerando que los defectos de pared abdominal se producen en una etapa temprana del desarrollo, cuando su tasa de detección antes de la viabilidad es muy alta. Por lo anterior, durante la evaluación ecográfica se debe de realizar de manera obligada la evaluación de la pared abdominal y justamente de las estructuras intraabdominales. Esta imagen representa una sistematización de la revisión, ya que considerando como punto clave la inserción del cordón umbilical, vamos a poder dividir en aquellas alteraciones cuya inserción del cordón umbilical es normal y anormal. De esta manera, si la inserción del cordón umbilical es normal y el defecto se encuentra lateralizado a este, principalmente a la derecha, la sospecha diagnóstica más probable será una gastrosquisis. Si la inserción del cordón es normal, pero el defecto es inferior a este o en la parte baja de este, entonces tendríamos que pensar en una extrofia vesical. Por otra parte, cuando la inserción del cordón umbilical es anómala y vemos un defecto que está por debajo de esto, pero que no es posible visualizar la vejiga o la vejiga está fuera de la cavidad como tal, entonces la sospecha diagnóstica considera es una extrofia cloacal. El segundo padecimiento que podemos sospechar cuando la inserción del cordón umbilical es anómala es cuando ésta se encuentra en la inserción propiamente, a través de la cual hay protrusión de asas intestinales y que a su vez está cubierta por una membrana. Bueno, la sospecha diagnóstica estará encaminada en un falocele. Si por el contrario la inserción del cordón es anormal y a pesar de esto vemos que hay un defecto superior a este, nuestras sospechas estarían encaminadas a una pentalogía de Cantrell. Y cuando no es posible evidenciar ni siquiera la inserción del cordón umbilical, entonces podríamos sospechar en problemas asociados a bandas amnióticas o body stone. Es importante recordar que antes de las 10 semanas los intestinos permanecen fuera de la cavidad y mediante un proceso de rotación y, y un cierre posterior a esta semana, pues el intestino se va a encontrar ya de manera definitiva dentro de la cavidad abdominal. Por esta razón, antes de las 12 semanas es posible llegar a observar aún defectos de pared cuando no se ha sufrido una regresión adecuada. Sin embargo, si nosotros observamos antes de las 12 semanas defectos con tamaños superiores a los 7 milímetros, lo más probable es que se trate de un defecto ya detectable de manera muy temprana. Habitualmente el diagnóstico casi siempre se hace después de las 12 semanas, considerando todo lo anterior. Dentro de la exploración de la pared abdominal, tenemos que ver la integridad, que la inserción del cordón sea adecuada, tenemos que observar la presencia de vejiga
y la evaluación del cordón umbilical propiamente. Entrando en materia, dentro de los defectos más comunes, la gastrosquisis, vamos a ver que es un defecto paraumbilical derecho que va a afectar todo el grosor de la pared abdominal, a través del cual va a haber protrusión de asas intestinales. La característica de este defecto es que éstas se encuentran flotando libremente en el líquido amniótico. Los factores de riesgo asociados a esta patología, bueno, es pacientes muy jóvenes, pacientes adolescentes menos de 18 años, antecedentes de ingesta de tabaco, alcohol, cocaína, algunos fármacos como la aspirina cuando se utiliza de manera muy temprana. Y bueno, saber que los riesgos de recurrencia en aquellos pacientes que tienen eh, hermanos afectados es del 3.5%. Y esto puede cambiar dependiendo del familiar afecto. Como complicaciones de este padecimiento, bueno, vamos a tener restricciones del crecimiento intrauterino hasta en el 40% de los casos, lesiones intestinales que van del 7 al 30% de los casos, y esto es más cuando existen cuadros de polidrapnios, cuando vemos dilataciones de asas intraabdominales y cuando también podemos llegar a medir el grosor de la pared intestinal. El parto pretérmino hasta en un 30%, y esto es debido a que las condiciones en muchas ocasiones no son favorables y por lo tanto se tiene que terminar el embarazo de manera pretérmino. Y finalmente el óbito hasta en el 10%, y esto es cuando llegamos a ver alteraciones en la flujometría, cuando existe un anillo herniario que comprime tanto el asa intestinal que puede llevar a este tipo de complicaciones. Dentro de las principales, la lesión intestinal, vamos a ver que al ocupar del 7 al 30% de los casos, bueno, es importante y es de lo más relevante durante el seguimiento de los casos, y vamos a poder considerar que una asa está dilatada cuando el intestino delgado tiene una luz de más de 7 milímetros y el intestino grueso de más de 15. Asimismo, el diámetro si nosotros observamos un diámetro del asa mayor a 20 milímetros cuando nos encontramos entre las 18 y 32 semanas de gestación, esto nos orienta más hacia un mal pronóstico. Algunos diagnósticos diferenciales de este cuadro, pues es la presencia de un ónfalocele roto y extrofia cloacal. Sin embargo, pues bueno, si recordamos la imagen del inicio donde veíamos las características distintivas, a pesar de que resulta muy complicado, va a ser sencillo la mayor parte de las veces realizar los diagnósticos diferenciales. Es importante también saber que la gastrosquisis se va a encontrar de manera aislada hasta en el 86% de los casos, y la asociación a cromosomopatías es muy baja, solamente menos del 1%. Cuando se asocia a algunas otras alteraciones, principalmente va a ser alteraciones renales, cardíacas, neurológicas y pulmonares. El pronóstico, cuando éste se encuentra de manera aislada y no tiene asas intestinales dilatadas y el manejo ha sido adecuado, vamos a ver que la tasa de sobrevida es hasta del 90 al 95%. Sin embargo, esto se va a modificar dependiendo también pues el seguimiento que haya tenido la paciente, si existe una asa intestinal dilatada de manera muy temprana, pues bueno, entonces la mortalidad va a aumentar drásticamente. Dentro del tratamiento, este va a ser la mayor, bueno, siempre postnatal, y va a ser, si las condiciones lo permiten, un cierre primario al nacimiento, como el Similexid, una vez que se está realizando la extracción del feto, se mantiene la circulación placentaria y se cierra en ese mismo momento. Cuando no es posible llevarlo a cabo, bueno, entonces se llevan a cabo la colocación de silos y las posteriores plicaturas. El segundo defecto más frecuente es el ónfalocele, y este vamos a ver que es un defecto central de la pared abdominal, a través del cual hay protrusión de órganos intestinales, ya no solo del intestino, sino también puede haber de hígado. La característica de este defecto es que va a estar cubierto por una membrana, que es la mayor parte de las veces peritoneo. Su incidencia es de 1 a 4.000 a 7.000 recién nacidos vivos, pero como lo habíamos mencionado previamente, en la vida fetal es aún más alta. Los factores de riesgo asociados a este cuadro es la edad materna y justamente la alta asociación con procesos cromosómicos.
La clasificación del onfalocele podemos hacerlo en la fisiopatología en aquellos que tienen hígado intra y extracorpóreo y el tamaño. Se considera un onfalocele gigante aquel defecto que mide más de 5 centímetros. Dentro de las complicaciones vamos a ver que debido a que eh, hay múltiples órganos herniados a través del defecto, bueno, va a haber una alteración del drenaje venoso, por lo cual una de las complicaciones esperadas puede ser la ascitis. Otra complicación observada, aunque menos frecuente, es la ruptura del onfalocele. Por eso es que es importante hacer el diagnóstico diferencial con gastrosquisis. Como ya lo habíamos comentado previamente, la asociación que guarda con alteraciones cromosómicas pues resulta ser alta hasta en un 30% de los casos, y las asociaciones cromosómicas más frecuentes es la trisomía 18, la trisomía 13 y hay reportes de algunos casos de monosomía. Los diagnósticos diferenciales, bueno, cuando hay hígado intracorpóreo con la hernia umbilical principalmente. Cuando el hígado es extracorpóreo, bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el complejo miembro-pared, con extrofia cloacal y el complejo OACE, que incluye la presencia de un falocele, ano imperforado, extrofia cloacal y defectos de columna. Y con otros, principalmente con pentalogía de Cantrell, con afecciones de cromosómicas, con bandas amnióticas y el complejo Osino-Boylston. Vamos a ver que el pronóstico va a depender principalmente de las anomalías asociadas, ya que si se encuentran presentes la mortalidad va a estar alrededor del 80%. Sin embargo, cuando es un defecto aislado, vamos a ver que esto es todo lo contrario, ya que la tasa de sobrevida es hasta del 90%. El tratamiento consiste en la aplicación de silo y el posterior cierre, y más recientemente con la colocación del sistema VAC. El tercer defecto es la pentalogía de Cantrell, y este va a poseer 5 características principales, que son defectos externales. Va a haber una ectopia cordis, hay malformaciones cardíacas intrínsecas como tetralogía de Fallot la mayor parte de las veces, existe un onfalocele y aparte hay defectos como hernias diafragmáticas. En la imagen podemos observar las características de esta respecto a la ecografía y las piezas de anatomía patológica, donde vemos grandes defectos que abarcan no solamente la pared abdominal, sino que también defectos por arriba de esta. Dentro de las complicaciones que podemos observar, vamos a ver que aparte de la ascitis podemos tener derrame pleural por la compresión de los contenidos torácicos y abdominales, y este tipo de padecimiento también va a tener una alta asociación a anomalías como anomalías faciales, craneales, alteraciones cromosómicas, entre otras. El diagnóstico diferencial, pues bueno, se tiene que hacer con ectopia cordis aislada, con anomalía Body-Stoll, con síndrome de Beckwith-Wiedemann y algunas anomalías cromosómicas que pueden acompañarse de este tipo de padecimiento. El pronóstico, bueno, la mayor parte de las veces es malo, y esto va a depender de la extensión del defecto y pues otras alteraciones asociadas. Respecto a la extrofia vesical, bueno, vamos a ver que este es un defecto de pared que es raro, y va a haber una deficiencia de la superficie ventral del tracto genitourinario. La característica de este defecto es la alta asociación con aneuploidías, principalmente con trisomía 3. Finalmente, body stall se refiere a un defecto muy raro de la pared abdominal, el cual va a tener asociación con el consumo de algunas sustancias como la cocaína, y la característica ecográfica principal va a ser que va a ser un defecto de pared abdominal amplio, un cordón umbilical corto, y debido a esto, al hacer un pliegue directamente de la pared abdominal con la placenta, pues bueno, vamos a encontrar defectos de columna vertebral y extremidades muy marcados. Como conclusiones de esta plática, vamos a ver que al realizar la ecografía de un feto y la revisión de la pared abdominal, siempre debemos de cuestionarnos la relación que guarda el defecto con la pared abdominal, si el defecto posee o no una membrana de separación, qué órganos se encuentran comprometidos,
la apariencia del intestino resulta ser normal o anormal y si existen otras malformaciones asociadas. En condiciones óptimas hemos visto que la detección de las alteraciones de la pared abdominal es muy buena y pues bueno, ante la duda siempre es mejor referir. Quiero dar gracias especiales a la doctora Alba, quien ayudó en la colaboración de esta plática. La doctora Alba también es médico materno fetal, ella se encuentra trabajando en Oaxaca. Dejo su tarjeta con sus datos. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, yo creo que ella también puede apoyarlos y ella estará encantada de hacerlo. Por mi parte, bueno, les agradezco. Nuevamente les comento, soy el doctor Juan Carlos, son mis datos. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Muchas gracias y buen día o buena noche, dependiendo de en qué momento vean la plática.